¿Cómo era Luchadero antes? Luchadero antes. Bueno, Luchadero era ¿Bien? hace más o menos unos 70 años atrás. Luchadero era unas 40 casas. ¿Y más o menos se acuerda cuánta gente vivía? Bueno, las personas no me recuerdo. Sí, pero más o menos. Aproximadamente la cantidad de habitantes que había. Que había antes. Sí. Bueno, lo que sé, habrían 200 habitantes. ¿Y cómo vivían? ¿Cómo eran las casas? Bueno, las casas por lo general ahora están reformadas. Antes, casas de material existían muy pocos. De masa era de paja. De barro, sí. De barro. Sí, baile. Así, hice muchos bailes. En carnaval, en baile de presentación. ¿Usted se acuerda cuándo fue el primer baile que usted hizo? Ah, no, eso no me recuerdo, pero en ese tiempo, cerca existía el salón y yo hice baile en distintos lugares. Aquí adentro conseguía salones y hacía. Lo único que me recuerdo es que el primer baile que hice, yo tenía 18 años y hoy son 87. Tiene 87 años usted. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo era la policlínica antes? Bueno, muy buenas tardes, agradecerles a ustedes por estar aquí también. Un gusto preguntar unas cositas, ya estamos olvidadas, hace 2 años y medio que estoy jubilada. Bueno, nosotros cuando entramos en el año 73, en ese tiempo estaba el doctor Guzmán Barreto y el doctor Sergio Castro, que eran los médicos que se encontraban en esta policlínica. El doctor Barreto era el director y Sergio Castro era el ayudante. También se encontraba una partera, Blanca Valenzuela, fallecida ya. El doctor Guzmán Barreto también fallecido. Sí, el doctor Castro, que se encuentra bastante bien, lo hemos visto en fotos, bastante bien. La policlínica funcionaba 6 horas cuando entrábamos nosotros ahí. Entramos como voluntarias en una campaña de sarampión, había una epidemia de sarampión y entonces pidieron voluntarias y entonces ahí empezamos a salir, íbamos a Pueblo Santo, La Chirca, Mazangano, por todos esos lugares, y eran 19 lugares que se iba, se pasaba trabajo, se salía de mañana y se volvía a la noche. Yo entré con 18 años, soltera, cuando entré ahí, y Lourdes también, y después teníamos otra compañera que era Ana Freitas, que hoy está casada y vive en Rivera también, muchacha, trabajó también en horario, o sea que se trabajaba en horario, no se cobraba, ¿no? A veces veníamos más completa con lo que nos daba la gente. No sé si alguna otra cosita específica ustedes querían saber. Lo que hace el doctor Barreto era medicina general, pero acá en estos lugares no llegaba nada, o sea que no había, lo único que había eran los transmisores para llamar por un enfermo, a través de un transmisor que funcionaba. Entonces él hacía como era el cirujano, era el dentista, era el que aliviaba el dolor, era el que iba a la casa, eran todo. Y nosotros lo acompañábamos en ese todo. Fuimos haciendo un caminito, un proceso con él, acompañándolo primero, orientando a la gente, cómo tenía que hacer los primeros auxilios, todas esas cosas así. No sé qué otra preguntita querían más específica. También te podemos decir que en esa época no había luz eléctrica. O sea que estaba toda instalada la policlínica, estaba nuevita, la policlínica que está ahora todavía está, que hoy es su centro. En esa policlínica estaba todo, pero no habían bajado la luz, eran pocas casas que tenían luces. Entonces él hizo un trámite y se trajo la luz. Y ahí fue más, o sea que se empezó a trabajar más todavía, porque ella no estaba abierta las 24 horas, eran 6 horas, se abría a las 6 de la mañana y a las 12 se cerraba. Pero permanentemente las urgencias se llevaba allí, se iba, o sea que llamaban y uno iba al lugar, ¿no? En esa época a pie o en bicicleta era lo que se usaba.
y por algún lado que se iba, en sulky, en carro también, lados lejos. Una de las cosas más importantes que vivo era el sarampión, era lo que yo decía con ustedes. En esa época la gente se moría por el sarampión y se moría también por la difteria. Una cosa que era muy grave, y entonces, pero como toda cosa, él siempre usó la parte de también, si bien era un médico joven en esa época que vino solo para acá, con su valijita, que nos contaban siempre cómo llegó, y él también siempre contó, ¿no? Él hacía la inyección, él hacía las curaciones, él hacía la sutura, todas esas cosas. Ya al entrar nosotros que le fuimos aliviando, ya estaban algunos enfermeros, como Sonia Esteban, que no era enfermera, pero que hacía la parte administrativa. Teníamos a Nucho de Melio, que era el que hacía la farmacia, porque había algunos medicamentos que venían de Italia, que eran unas monjas que habían acá, que era el que los conseguían. Él también tenía la parte de la farmacia. Después se habían yo todavía estaba en la escuela, me parece, cuando se hizo una coleta también, y una ambulancia, se contaba con una ambulancia vieja, era la ambulancia, pero se contaba con la ambulancia. Y las otras cosas que se contaba ahí, no había sala de parto ni nada. La persona cuando llegaba, a veces llegaban teniendo, se atendían más bien en la casa. A veces cuando llamaba se iban a la casa a atender. Lo otro que hizo era algo, Dios, uno que es creyente sabe que Dios siempre estaba en su compañía. Incluso él siempre decía que todas las cosas buenas que eran de él, que él hizo, fue porque eran de Dios. Él era hombre, él pecaba como cualquier otro, y entonces decía, no, eso es muy importante, tener presente que el carisma de la persona con otros, para con otros, porque es difícil hoy no encontrar esa parte, pero que aún encontramos en la salud, encontramos gente que nos quiere todavía, ¿no? Ujú. ¿Y en ese tiempo usted era enfermera o ya era vacunadora? No, en esa época nosotros entramos como ayudantes. Nosotros después hicimos el proceso, fuimos haciendo un proceso, y él logró que hiciéramos enfermería. O sea que hicimos primero enfermería, mientras que estábamos haciendo enfermerías, 3 hicimos vacunación, donde estaba yo también, estaba Lourdes. Después, cuando fue progresando la policlínica, se fue creando otros cargos, entonces se dejó esa parte de vacunación venía de Rivera, con gente de Rivera, se vacunaba. Después, a los años, vino una vacunadora que era de Artigas, Elisa de Sosa, que también fue compañera nuestra, y por ahí quedó vacunada unos cuantos años. Se fue y el puesto estuvo cerrado 10 años, el puesto, o sea que se pasó 10 años para abrir el puesto de vacunación. Eso eran las cosas que había, la burocracia que había, que por más cosas que quisiera hacer, seguía creciendo la población, pero no crecía esa parte. Y era el deseo de él crecer, que eso creciera. El deseo de él siempre fue que eso fuera a pasar a ser un hospital. Por de donde estamos, las distancias donde estamos, de Rivera con Melo. Más cerca es Melo, o sea que siempre los traslados los llevamos a Melo siempre, porque él era de Melo, él pertenecía a la familia de él, era toda de Melo. Entonces por ahí pasó esa partecita. Y después fue que pasamos a ser vacunadora. O sea que fuimos haciendo un gran proceso. Volvimos lo que fuimos, porque cuando entramos por una urgencia de sarampión, que había que vacunar. Entonces por ahí Lucas hacía una parte de la vacunación y nosotros hacíamos la otra de pinchazo. Nosotros éramos que pinchábamos, eran las mujeres que pinchaban. Eso es. El presidente ¿Cómo era el nombre? Pacheco Areco, el presidente de la República era Pacheco Areco, y vino en una visita a Vichadero. Entonces, pero tampoco nadie podía llegar a no serlos, la gente que era política. El doctor era apolítico, para él nunca existía ni blanco ni colorado. Y esto para él era igual. Nunca, yo trabajé con él a su lado más de 30 años y nunca supimos si él era blanco o colorado. Nunca dijo, no permitía que eso Como que lo creía. Sí, la religión sí, pero no el partido político jamás. Y esa vez él pidió, porque era tanta la necesidad, teníamos todo pronto y no se podía, la gente no tenía la luz. No pasa porque después tú sacas. Esa vez ¿qué pasó? Él pidió que le dejaran hablar con él. Y como era un médico que era algo sensacional, le dejaron hablar. Y él dijo, y él preguntó, ¿qué era que usted deseaba hablar conmigo? No podían llegar a ser los presidentes. En esa época no se llegaba. Y él dijo, quiero solamente que usted mande encender la luz. Tenemos toda la instalada, faltaba solo bajarle la luz nomás. Dice, solamente lo que deseo para mi pueblo es que usted haga bajar la luz para que nosotros podamos abrir las 24 horas la policlínica. Claro. Al mes nos contaba eso, incluso en la leyenda que tiene, donde le escribió eso,
él nos decía que al mes justito llegó la mujer, fue el presidente y dice que van a mandar a prender porque se olvidan de todo, siempre se quedan olvidando, ¿no? Y eso él decía, es incrédulo, él decía, era incrédulo porque entonces al mes el presidente mandó bajar la luz. Pacheco Areco fue en esa época, él siempre nos decía, si bien hablaban la política, siempre nos decía que gracias a ese hombre la luz bajó en Policlínica, pero no logró las 24 horas, ¿vale? Porque Salud Pública no dejaba abrir las 24 horas. El que logró abrir esas 24 horas, porque hubo una gravedad grave mismo, de un accidente que hubo, que sí no vamos a decir el nombre de las personas, pero hubo 5 accidentados en una noche. Y entonces, en esa noche hubo que correr todo el mundo, era todo el pueblito que estaba juntos, pero no teníamos que hacer. Y ahí se vio una necesidad, que si la policlínica estuviera abierta las 24 horas, eso estaría más cubierto. Claro. Entonces ahí se encontraba el cura Milton, que mucha gente lo conoció, que también hoy es muerto también. Hizo todo con el pueblo, se juntó porque él no hacía, los que sí él no hacía nota. Entonces se juntó con el pueblo, pidieron permiso, juntó con el pueblo, hicieron notas, enviaron toditas las firmas. En esa época no me acuerdo quién era el director en el hospital de Rivera. Esa nota la elevaron para Montevideo y al mes estuvo las 24 horas. O sea, porque la mayoría de los partos allí quien asistía era María da Silva, que aún existe. Hay anécdotas, muchas anécdotas, porque ella era la que llegaba primero, en la puerta hasta que llegara la enfermera o que llegara el médico. Eso sí, él siempre iba con su enfermera. Él jamás trabajaba solo y jamás la enfermera trabajaba solo, que hoy vemos esa necesidad, que está la enfermera pero no está el médico. Sí. Ojalá se logre eso, que el médico también puede estar junto con la enfermera. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de eso. Nosotros aquí somos auxiliar de enfermería. La enfermera es la que pasa por, es la licenciada. Nosotros somos auxiliares de esa persona. Entonces, al no haber eso, se hacía toda esa parte.